Hola, ¿qué tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, edición en la que vamos a conversar con el analista Manuel Salvador Espinosa Jarquín acerca de la coyuntura en América Latina, especialmente después de la reunión en Lima hubo un evento supuestamente mundial, según la solicitud hecha originalmente, para tratar el tema de la democracia en Venezuela. Estados Unidos, que era el organizador, con el Grupo de Lima, de este evento, había girado invitación a más de 100 países, ¿no? Llegaron representaciones de alrededor de 50 países a este evento. Pero lo interesante es que ocurren dos cosas, ¿no? El presidente Donald Trump o el gobierno en Estados Unidos anuncia un embargo contra los bienes venezolanos en los Estados Unidos, ¿no? Mientras el asesor de seguridad nacional John Bolton anuncia que efectivamente se está haciendo el embargo contra Venezuela, que sería el segundo embargo vigente de Estados Unidos en América Latina, porque hay que recordar que está el embargo vigente contra Cuba, ¿no? Y dice además que esto va a funcionar como funcionó en Nicaragua en los 80s, en Panamá, y además hace un paréntesis y dice, y va a volver a funcionar en Nicaragua, y funcionará también en Cuba. Entonces, llueven amenazas. Gracias por contarme, siempre, Néstor. Yo creo que este tipo de expresiones de política exterior y acciones, porque hay una acción muy fuerte, ¿verdad?, que es la de la confiscación, el robo de todos los activos venezolanos y de asociados, con el decreto que mandó Trump al Congreso el lunes. Primeramente deben de analizarse bajo la óptica macro de lo que es la política exterior de Trump. Y luego, vamos a decir, analizando también la situación política militar actual en el sistema internacional, producto de la estrategia militar de política exterior norteamericana. ¿Por qué? Porque al final lo que nos interesa a nosotros es descubrir qué sigue después, ¿verdad? Tanto con los venezolanos y con nosotros y a los cubanos, ¿verdad? Entonces, en este lado del planeta, digamos, nosotros tres en este lado del planeta, Cuba, Nicaragua y Venezuela, claro. Porque igual se la están aplicando a Siria, a Irán, se la aplicaron en algún momento a Rusia. Así es. Mira, debe haber un referendo antes y después. Con Obama, decíamos la vez pasada, se hicieron algunas cosas, se alcanzaron algunos acuerdos y la administración Trump se ha encargado de revertirlo. En materia a lo interno, porque toda política exterior es el reflejo de la política interior, y vos podés ver que a lo interno, si Obama creó alguna especie de obligación sobre la asistencia médica, Trump más bien la eliminó. En materia de pagos de impuestos, Obama al final le elevó a los ricos, vino Trump y más bien obliga a que paguen menos los ricos. Otra cosa es el asunto de la migración. A lo interno, que vos ves que Obama en cierto grado la flexibilizó y Trump más bien la ha limitado, creando una exacerbación racial que vos lo ves en los sucesos últimos de balaceras y tiroteos, donde la cantidad de muertos son colosales. Pero no solamente eso, es decir, en el paso, el tipo que dispara dice que tiene que matar a la mayor cantidad posible, pues, ¿verdad? Así es. Y además por ser
mexicanos, dice él. Claro. Es decir, hablando de migrantes, porque ese es uno de los grandes problemas en Estados Unidos. Del Río Bravo hacia el sur, todos somos mexicanos, según Estados Unidos. Así es. Y la forma como los tratan, pues. Cómo los capturan, cómo los encarcelan, el trato que le dan durante el encarcelamiento. Los niños no están exentos de esto. Vos ves fotografías dantescas de niños enjaulados, separados de sus familiares, e inclusive la aplicación de tortura durante el encarcelamiento y la expropiación de los bienes de esos emigrantes que por muchos años, por X o Y problema personal, no pudieron legalizarse, pierden absolutamente todo. Y ahí se puede comprar una casa, un automóvil, los bienes que tienen en las cuentas bancarias, porque como los cazan, o sea, no te digo, los llegan a arrestar, los cazan, los capturan, y ahí ya van al centro de detención y después simplemente se les deporta. Violatoria toda esa acción de los derechos humanos. Hacia el exterior, como que no nos cuesta mucho decir que la visión de Trump también es hostil. Si Obama procuró un tanto el comercio abierto, ¿verdad? Se enfoca más en relaciones bilaterales. Relaciones bilaterales que al final logran condicionar más a vamos a decir, a una contraparte que a todo un conjunto de estados donde X o Y decisión va a tener que ser consensuada. La relación, por ejemplo, de hostilidad económica con China, o la hostilidad... El mismo TLC de América del Norte, ¿no? Así es. El NAFTA, que fue al final de cuentas no fue un TLC. Es decir, sí hay un tratado de libre comercio entre las tres naciones, claro, pero es uno beneficioso para los Estados Unidos y dos fue negociado con Canadá por un lado y con México por el otro lado. Entonces, esa es la visión. Sí. Lo bilateral, no lo multilateral. Lo multilateral en aquellas, vamos a decir, agrupaciones estratégicas como la Alianza Transpacífico, que te puede agrupar a varios para, vamos a decir, atacar a un adversario como puede ser China. Trump se ha venido saliendo, decíamos también, desde junio del 2017, de muchos acuerdos. Se salió del acuerdo sobre el ambiente, sobre el medio ambiente. Después también se retiró sobre... Se retiró del UNESCO, se retiró del tema del cambio climático, del Acuerdo de París, ¿no? Sobre el cambio climático. El acuerdo con Irán. El acuerdo con Irán. Recientemente reclamó el acuerdo con Rusia para la limitación de armas nucleares. El INF, ¿verdad? Sobre los cohetes de alcance intermedio. También su renuncia al acuerdo del comercio de armas internacional. Inclusive, esa actitud aislacionista, porque ese es el término de política exterior, no ha dejado de crear fisuras serias entre los europeos. ¿Qué sucede? Los norteamericanos comprendieron que a estas alturas del partido hay una fisura seria en su, vamos a decir, capacidad hegemónica global. Si vos mirás que cuando se derrumbó el campo socialista, subsecretario de Defensa, Paul Wolfowitz, en el 92, arguyó la doctrina del momento norteamericano, ¿verdad? Y que debía de aprovecharse ese momento para establecer un siglo de poderío global norteamericano. Pues del 92, por lo menos al 2008, con la crisis financiera, hay una ruptura seria de esa posibilidad. Y entonces los de la Unión Europea, producto de que estuvieron bajo la sombrilla del poderío y la influencia norteamericana durante la Guerra Fría, pues venían al suave con aquel tratado Schuman en los 50,
entre la Unión de Alemania y Francia de unirse y crearon la Comunidad Económica Europea y luego pasaron a la Unión Europea y fueron creando, vamos a decir, un marco común de actuar al unísono. Hay un Parlamento Europeo, hay una política exterior europea, entonces ahí los estados deponen soberanía, ¿verdad? Y se supeditan a las leyes, a las normas. Pero incluso es un acto soberano de cada nación. Claro, ¿Ah? claro. Decir que tienen algo que está por encima de ellos mismos. Claro, sí. Y entonces esa lógica, vamos a decir, con otros tipos de estrategias, la llevaban los europeos, mientras que los norteamericanos, según la doctrina Wolfowitz, debían mantener el recurso de la fuerza, de la utilización de la fuerza en cualquier situación. Voy a mirar dos corrientes de Occidente, dos enfoques diferentes sobre cómo iba a ser en ese periodo, se estaba gestando ese periodo que los norteamericanos querían que fuera el momento norteamericano. El siglo norteamericano, como dice George Freeman, la paz americana. ¿Ya? Entonces, lo que pasa es que la esencia del imperialismo, la esencia de rapaz de los Estados Unidos, se sobrepuso sobre la visión, vamos a decir, integracionista, que se norma, que se adecua a normas y leyes de los europeos, a una visión unilateral, y vamos a decir, de mando global. Aún han integrado, la Unión Europea seguía bajo la influencia, y sigue un tanto, de los norteamericanos. Pero esta también se ha fisurado. Ha tenido serias discrepancias y hay, si bien es cierto, algunas estrategias en conjunto, hay serias discrepancias. Y esta puede ser la tónica de la primera parte que nosotros podemos analizar para llegar a la coyuntura venezolana. Ok, pero a ver, en todo caso, es decir, Estados Unidos ha sido Estados Unidos todo el tiempo, su política exterior ha sido una política de dominio todo el tiempo, lo que ha cambiado es de el enorme garrote al gran garrote, si acaso, porque no es que ha bajado la intensidad en las relaciones. Lo único decir, no es que dejó de utilizar el garrote, lo sigue utilizando, que a veces, lo que pasa es que a veces es más grande y a veces es un poco menos grande, digamos, para no decir que es pequeño. Porque, por ejemplo, mencionabas el caso de Obama. Obama es el presidente hasta antes de Trump que en su administración expulsó a la mayor cantidad de migrantes que se habían expulsado en los Estados Unidos. En el primer año de presidencia de Obama, comparado con el primer año de presidencia de Trump, Obama había sacado más gente que Trump. Claro. Trump, lo que pasa es que es como muy boca floja, digamos, ¿no? Es decir, es muy hablantín. Claro. Pero Obama hizo barbaridades también contra los migrantes. Tal vez lo que no dijo que eran criminales, pero sí los vino sacando. Pues. Así es. Entonces, digamos, en esa parte la política de Estados Unidos siempre ha sido la misma, no cambia, pues. No cambia. ¿Qué es exactamente lo que está cambiando que hace que Estados Unidos se pelee ahora con todo el mundo? Porque prácticamente tiene abiertos frentes con todo el mundo. Pues. Claro. Hacemos una pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Conversamos con Manuel Salvador Espinosa Jarquín. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con Manuel Salvador Espinosa Jarquín, analista, a propósito de las recientes acciones en contra de Venezuela. Decíamos que Estados Unidos, lo cierto es que no ha cambiado su posición, sigue siendo el mismo Estados Unidos. Claro. Sin embargo, se está enfrentando a sus tradicionales aliados. Pues en el caso de Europa, por ejemplo, de la primera salida de Trump para la OTAN, para la reunión de la OTAN hace 3 años, fue con la espada desenvainada a pelearse con sus aliados. Pues. No, y además de decirle que por lo menos ellos deben de aumentar el presupuesto en defensa de estos países miembros, por lo menos en un 2%. Pero mira, aquí hay una estrategia muy interesante que también te permite ver cómo andan las cosas.
Yo digo que es necesaria porque hacia Venezuela una acción mayor la gente no cree, pero porque no conocen lo que se está tejiendo por debajo. Como aparece China, ¿verdad? Y no solo como una segunda economía global pujante, ya aparece en el hemisferio occidental y con un gran atractivo y con un gran dinamismo. Comienzan a sonar las campanas de alerta, a encenderse las luces rojas y comienzan ellos a remodificar una estrategia mayor que les consolide ese liderazgo global que ya sienten que se está perdiendo. Porque además de eso, acordate, hay un resurgimiento de Rusia hace ya 8 años. Pero además de eso, si combinas la unión de ellos en diversos acuerdos que se vienen tejiendo entre Rusia ellos, y China. entre Rusia y China, ellos entienden que a tal punto del tiempo en este siglo, llámese 2020, 2025, ese es un gran problema serio. Entonces, vos por eso ves que comenzaron a aplicarle aumento de los impuestos para el aluminio y el acero a los chinos. Por ahí comienza una ya guerra comercial, hasta lo último que hicieron los chinos de devaluar el valor de su moneda, porque también la guerra pasó a otro plano. Por un lado, en el plano europeo, si bien es cierto, hay serias diferencias, vamos a decir, de enfoque sobre muchos asuntos internacionales, en el marco de la OTAN o la Unión Europea sigue con ese planteamiento de Wolfowitz que te decía, la doctrina de Wolfowitz, de que es de una doble tenaza, en el 92, que crezca más, que se duplique más la OTAN y también la Unión Europea, y que se acerque a las fronteras rusas. Hoy, si vos mirás con la integración de muchos países del excampo socialista, como vamos a decir, clúster unificados como Ucrania y los países bálticos, o como es, vamos a decir, Rumanía y Moldavia, que eso está ahorita muy en boga, tienen ese fin de crear ya no solo una zona buffer, una zona de contención que separe por completo a Europa de Rusia. Que el único chance que puede tener Rusia es que se adapte y se subordine a los valores occidentales. Tiene chance Rusia de pertenecer, vamos a decir, a Europa cuando se distancie tanto de China y se subordine a esos valores únicos occidentales. Mientras tanto, vos mirás Polonia, que es el verdadero vínculo de poder militar, de construcción del poder militar en Europa. Alemania se ha dado a la tarea o le han permitido a Alemania tejer todas las relaciones económicas y políticas con los ex países de Europa, ¿verdad? Y vos mirás acuerdos de integración militar nuclear entre Francia, Alemania, Estados Unidos e Inglaterra. Ya eso es una política mayor, son una cuestión estratégica y no solo esas diferencias de enfoque que nosotros podemos ver. Entonces, ¿hacia dónde ellos van? Están creando, por decirte algo, mini OTAN en el lado de Asia-Pacífico. Hay varias variantes que están creando. Una integra, por decirte algo, Japón, Corea del Sur y Australia. Otra te integra Taiwán y las Filipinas. La otra es Corea del Sur, Japón y la India contra China. Pero además de eso están creando un sistema global de defensa nuclear. Por eso es la reacción o la intención de salirse del tratado INF. Están creando un comando que le llaman
el comando principal de la posibilidad del ataque rayo. O sea, que integre, vamos a decir, acciones convencionales de gran envergadura junto con el ataque nuclear. Entiéndase, aquí lo único que pueden ser objetos de esos blancos es Rusia, China, Irán y Corea del Norte. Todo eso no solo comodización, eso es creación de capacidades a futuro. Si durante la administración de Obama, que como presidente afrodescendiente no logró a lo interno destruir al Ku Klux Klan, ¿verdad? Pero sí le agarró con todos los emigrantes latinos, una gran doble moral. Estaba ocupada en Afganistán y Irak. Esa herencia se la dejó Bush, pero se ocupó de Libia. Llega Trump, recibe la herencia de Obama y también se termina ocupando de Siria. Entonces vos vas a ver que hay un aparente repliegue de fuerzas militares norteamericanas, tanto de Afganistán como de Siria. Sin embargo, está la contención ahí con Irán. Y entonces con el grupo de Arabia Saudita y sus aliados ahí petroleros también que están creando otro clúster de contención, inclusive que pueda trascender a la instalación de una defensa nuclear por el programa iraní. Y que le están dando más prioridad a esa defensa nuclear que a la defensa convencional, digamos, porque ya viste que el intento por crear la coalición que lograra dominar el Golfo Pérsico no funcionó ahorita. Es decir, se quedó prácticamente Inglaterra sola, pues. Lo que pasa es que, mira, durante la Guerra Fría solo prácticamente los principales hegemones podían intercambiarse golpes nucleares. Esto se ha proliferado un tanto y con el derrumbe de la URSS se rompió el formato normativo de orden internacional que un tanto sujetaba la conducta de estos actores. Pero además de eso, la aparición de nuevas tecnologías militares que produjeron nuevos tipos de estrategias militares, porque simplemente tenés que saber cómo actuar con alguien que ya no te dispara un fusil convencional, ¿verdad? Sino que te está que te está disparando enfrente de tu frente de guerra, valga la redundancia, con hombres de carne y hueso, con soldados de carne y hueso, sino que te está apostando a robots que te pueden disparar. Muchas cosas de lo que se puede ver ahora en una guerra de futuro ni siquiera las sabemos. Entonces eso te va a modificar toda la concepción, todo el andamiaje doctrinario de guerra futuro que puede haber. Todo esto, más el empuje económico, vamos a decir sobre todo de China, que China persiste en un modelo, vamos a decir, de comunismo de mercado, no te renuncia al capitalismo, ¿verdad? Él lo convierte favorable a ellos, pero que está accionando muy fuerte contra los Estados Unidos, ejemplo, con la deuda de bonos que tienen los norteamericanos con ellos, 1.300.000, o sea, 1.3 billones es la deuda de bonos que tienen los norteamericanos con China. Eso te representa como el 6 o 7% de su economía. Hace años, como en marzo también, vendieron como 20.000 millones de dólares de bonos que tenía. Eso tiene, como te diría yo, una amenaza seria para los norteamericanos de dos caras. Porque al final la Reserva Federal puede comprarle esta cantidad de deuda a los chinos, pero va a tener un problema. Ellos van a imprimir toda esa cantidad de dinero para pagarle a los chinos, ¿verdad? Así que se le van a pagar, pero va a haber un flotante en el mercado mundial de dólares y el dólar va a perder su valor. Sí. ¿Qué es lo que pasa ahorita con la situación de devaluar el yuan?
Porque la estrategia, ¿cuál fue? Vos me compras mi deuda y yo te compro tus mercancías. Al final, a la vuelta de 20 años, los norteamericanos quedaron endeudados y el mercado chino global creció y tiene cierto capital, inclusive a su favor. Pero eso de la deuda, al final de cuentas, es decir, porque la deuda estadounidense es una deuda interna, porque esta no es una deuda externa, aquí estamos hablando de una deuda interna, que es la emisión de bonos para cubrir su déficit. Claro. Esa la pudo haber comprado cualquiera, no sé, pues por decirte algo, Nicaragua tenía la plata y compraba esa deuda. Que no sé, la verdad es que si Nicaragua ha comprado bonos de los Estados Unidos, yo entendería que sí, que se han comprado bonos de los Estados Unidos. Los principales son Japón, Brasil, y detrás de Brasil siguen los ingleses. Sí. Ya. No sé en qué lugar estaría Nicaragua para comprar. Pero es probable que haya comprado, por lo menos un peso ha comprado en bonos de los Estados Unidos, porque la idea es que los bonos de los Estados Unidos tienen una buena rentabilidad y además son muy confiables. Esa es un tanto la idea, ¿no? Pero lo que digo es que cualquier país pudo haber comprado, es decir, el hecho de que sea China... Sí, pero no con el volumen que tiene, porque el primer, vamos a decir, poseedor de los bonos de la economía norteamericana es la Reserva Federal, y después de la Reserva Federal sigue China, y entonces China te puede utilizar eso como una palanca pivote para presionar, ¿verdad? Y con lógica de incrementar, vamos a decir, el volumen de su comercio, como es lo que te acaba de presentar la acción que acaban de hacer los chinos de abaratar su moneda, hace más fácil de adquirir los bienes chinos, las mercancías, y por otro lado genera una fluctuación en volumen mayor de la divisa del dólar. Y eso es malo para el dólar, porque ahorita una característica de la guerra es económica financiera, ¿verdad? Entonces, este tipo de nuevos tipos de guerra están poniendo a pensar, o han puesto a pensar a los norteamericanos, cómo más tienen que actuar de manera más beligerante y más fuerte, porque si lo que vos viste en Libia y lo que vos viste en Siria es más grotesco y dantesco que lo que vos viste en Irak. O sea, su parada de agresión, de agresividad, de violentación de los derechos humanos es inaudita, pues, ¿verdad? Es inconcebible. Entonces, ante esa, vamos a decir, capacidad ya demostrada de los chinos hacia América Latina, entonces te decía que en América Latina los norteamericanos estarían perdiendo lo que ellos consideran grotescamente su patio trasero. ¿Por qué? Porque mira, la percepción geopolítica de estos tiempos no es ocupar e invadir para simplemente sostener una posición geográfica, una ubicación geográfica. No lo van a hacer si no tiene ahí X o Y determinada riqueza geoestratégica. Ve el caso de Grenada. ¿Qué tenía Grenada? Un pedacito de tierra y nada más, ¿verdad? Y le cayó la 82ª División Aerotransportada. En la Guerra Fría se tomaban Nicaragua. ¿Qué tenía Nicaragua en el 79? Para que nos dirigieran esa guerra tan sangrienta y desgastante. Prácticamente nada. Pues la posibilidad de un canal, es que ese ha sido el gran problema de Nicaragua. Pero, o sea, una posibilidad, pero de aquí que sea la posibilidad, ¿verdad? Entonces, por eso digamos nosotros, si por una percepción te cayeron encima o te agredieron de tal manera, ¿qué no le va a pasar a la Venezuela que tiene ya demostrada la infraestructura, la capacidad exportadora, de extracción, de exportación de ese recurso energético y otros más, ¿verdad? Entonces ahora la clave de la apropiación o de las acciones geopolíticas es porque realmente ahí hay recursos estratégicos y esos recursos estratégicos se tienen que utilizar para los futuros conflictos. Entonces, si vos analizás el decreto que le envía Trump al Congreso el lunes, bloquear, vamos a decir, los activos venezolanos o usurparlos
o la captura de la nave en el canal de Panamá, es el anuncio de un bloqueo, pero no es un bloqueo a Venezuela, es un bloqueo a China y a Rusia. Entonces habría que pensar ahora, van a permitir los chinos y los rusos que le bloqueen el acceso, vamos a decir, a Venezuela, o van a tenerse que abrir por otra vía ese acceso. Ok, te voy a dejar esa pregunta para después de la pausa, justamente. Porque, es decir, el bloqueo contra Cuba, por ejemplo, en el año 63, si no me equivoco, que fue un bloqueo efectivo con naves de guerra para no permitir el ingreso de barcos, al final, de alguna manera se ha cedido, pues, es decir, ha habido acceso de embarcaciones a Cuba en todos estos años. Claro. Pues, ¿verdad? Entonces, es decir, tampoco es, no sé si es posible y es eterno un bloqueo de este tipo. Regresamos en breve en Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. A ver, en principio y en teoría la decisión de, por lo menos la parte que está explícita de la decisión de los Estados Unidos, Sí. no tiene por qué afectar ni a China ni a Rusia, porque la afectación es a los bienes venezolanos en territorio estadounidense. Hasta ahí. Claro. La acción en el canal de Panamá es contra un bien venezolano. Sí. Puede interpretarse eso como mensajes subliminales, tácitos para China y Rusia, posiblemente. Pero hubo un momento, yo no sé, no me acuerdo si fue China, si fue Rusia, o si fueron los dos que dijeron no se metan con Venezuela. Claro. ¿Cuál es el interés que tienen? Es el mismo interés que tienen China y Rusia que Estados Unidos en Venezuela. Es un interés geopolítico. Ambos, los tres lo tienen. Mira, es cierto que después de la crisis del Caribe, como ahí hubo un acuerdo, ¿verdad?, donde los norteamericanos perdieron. Tal vez en octubre hacemos un solo programa de la crisis del Caribe. Cuba ni fue atacada, ¿verdad?, y logró tener las relaciones mejores con la Unión Soviética, y los barcos soviéticos siguieron comerciales, ¿verdad?, de carácter comercial, entraron y siguieron. No fue, pues, no lograron detener a los soviéticos, no lograron imposibilitar a los soviéticos que llegaran a Cuba. Mira, toda acción en política exterior se juega con el billar. Como en el billar, ahí hay mucha carambola. Entonces, un bloqueo, sea naval, con una causa económica, representa el interés de los norteamericanos de quedarse con ese botín que se llama el petróleo venezolano, perdón, y el gas y todo lo que tengan ahí. Pero también China estaría interesada en que eso no le quede a los norteamericanos. ¿Por qué? Porque ese petróleo, a la hora que vayan los norteamericanos a la guerra contra China, lo van a utilizar. Y entonces yo te corto esa cantidad de suministro para que la utilices a futuro en contra de esa guerra que me vas a realizar. Mira, acordate que el mundo no puede ser o no puede tener una cara más reluciente porque la población va en aumento. Si vos miras los niveles de producción de alimentos también está en aumento, pero nunca en la historia de la humanidad ha habido tanta hambre como ahora, así de sencillo. ¿Por qué? Porque hay una distribución egoísta de toda esa producción, porque se ocupa para controlar, para subordinar. A los africanos los tienen en programas de Job for Food, o sea, trabajo por alimento. Entonces, China y Rusia debe de impedirle a los norteamericanos que se queden con ese botín.
porque ese botín les va a ser de recursos estratégicos, energéticos, para usarlos contra las guerras que ellos tienen. Ahora hay un lema: me como lo tuyo para no comerme lo mío, en función de los recursos que tienen. Y acuérdate que los norteamericanos siempre han tenido una política interna de preservar lo más que se pueda los recursos estratégicos que hay en su propio terreno. Y los venezolanos estaban de a cuarta, pues están a una cuarta de ser saqueados y consumidos por ellos mismos. Mira eso del Ártico. En el Ártico, que es otro tema muy actualizado, se ha descubierto que hay también demasiado petróleo. Uh-huh. Y entonces China corrió ya a crear un ejército del norte para garantizar esas pretensiones territoriales, ¿verdad?, en el Ártico, y asegurar su parte de ese recurso estratégico. Igual lo reclaman muchos países escandinavos, Rusia por esa gran frontera que tiene, Canadá y Estados Unidos. Canadá y Estados Unidos también se pelean en el Ártico, serán muy aliados, pero en asuntos de disputa económica y más sobre recursos estratégicos, ahí tienen serias disputas sobre territorios que cada uno pretende. Entonces, sí tiene que ver toda acción de política exterior ahora que haga Estados Unidos contra Venezuela, porque prácticamente los aliados estratégicos de Venezuela son China y Rusia. Estos van a elevar la parada. Anda ahí circulando un discurso del canciller Lavrov. Si vos le pones atención, él te devela toda la estrategia que están, las acciones presentes, tácticas, y las estrategias a futura que pretenden los norteamericanos con los Estados Unidos. Y permanentemente está el vocero de la Cancillería rusa, María Zaharova, defendiendo a la posición venezolana, ¿verdad?, en contra del ataque permanente de los norteamericanos. Entonces, eso que dice Bolton, porque Bolton también dijo otra cosa: las opciones siguen sobre la mesa. Uh-huh. Los norteamericanos, tanto en el plano de Asia-Pacífico, como en el plano del Cáucaso, como en el plano de la Europa Oriental, inclusive dentro de 5, 6, 7 años, vas a ver a países neutrales de los escandinavos perteneciendo a la OTAN. Sí, pero si es que acaso prospera la OTAN, porque la OTAN, es decir, acuérdate que está también la propuesta de Macron de su propia fuerza de seguridad europea, ¿no? Ahí hay 3 componentes, ¿verdad? El francés, la OTAN, que hasta ahora los norteamericanos, su presencia la han excusado por el temor de muchos países pequeños europeos de lo que fue la Alemania. Y Alemania ha crecido económicamente bien. Entonces esto, dicen que necesitan. Yo tengo que ser parte aquí porque todavía el peligro alemán puede resurgir. Pero hay un hilo que se ha desarrollado, un tanto fuera de Estados Unidos, un tanto controlado por Estados Unidos, que se llama la Unidad Europea. En su tiempo, Gorbachev, yo te decía, estableció un programa de política exterior a largo plazo que se llamaba la Casa Común Europea. Unificar a la Unión Soviética, ¿verdad? Unir, borrar, quitar ciertas diferencias, producto del ruido amenazante de los Estados Unidos sobre el oso comunista, el oso ruso, hacia la pobre e indefensa Europa. Han venido trabajando muy bien, los alemanes y los rusos sobre todo, y ahora pues están tratando de crear una línea de unificación de criterios en algunas cosas, en algunos temas con Rusia, siempre y cuando, te decía al inicio, Rusia se supedite a los valores occidentales. ¿Qué puede ser esto? Ser aliado, vamos a decir, en acciones humanitarias internacionales. Si ellos ven su participación, por decirlo así,
en Siria como una participación humanitaria, entonces Rusia tiene que plegar a la lógica de su participación humanitaria. ¿Qué significa esto? Abandonar a Bashar al-Assad y ayudarnos a nosotros a derrocarlo, ¿verdad? Y no tanto ataque al ISIS, que yo lo construí. Darle vamos a decir, darle la espalda a todas aquellas repúblicas dependientes, autónomas que están surgiendo del conflicto en Ucrania, ¿verdad? Permitirle, si es posible, a Bielorrusia, a Arabia, salir de esta esfera de influencia. Entonces, toda una serie de subordinación, donde Rusia simplemente tiene que ir como vagón de tren y no como líder en la punta. Uh-huh. Entonces, en la dinámica de estas tres lógicas, Estados Unidos dentro de Europa, Macron liderando, porque también Francia, acordate que ha querido ser la puerta hacia el Medio Oriente, la bisagra también hacia Rusia. Rusia ha defendido varias veces a Francia. El protector de Rusia, de Francia en Europa se llama Rusia. Uh-huh. Frente a una Alemania que se está debilitando, frente a una Inglaterra que está totalmente débil, ¿no? Es decir, queda como con sus viejas glorias imperiales, Francia, ¿no? Fíjate que yo no diría que Alemania se está debilitando, porque en cierta medida ha logrado quitarse la amenaza rusa de encima y ha logrado quitarse esa protección ficticia de los norteamericanos sobre ellos. Y tienen tremendas relaciones económicas, de intercambio de tecnología económica y por gas y petróleo con Rusia. Sí. E Inglaterra está buscando una mayor unificación con los Estados Unidos. Vos viste que el ministro de Relaciones Exteriores británico acaba de llegar a Estados Unidos y están terminando de fijar, vamos a decir, las bases sobre una alianza mayor anglosajona. Al final, más bien lo que eso crea es cierta fisura con los europeos cuando ven esa forma de acuerdos bilaterales con Inglaterra por parte de los norteamericanos. Entonces, Venezuela está en la ecuación ahorita. El golpe rapaz que le acaban los norteamericanos de asestar, lógicamente va a sufrir ese pueblo mucho. Lo que está haciendo Bolton por ahí es creando las condiciones también de que América Latina, si se habla aquí de que este es un continente, acuérdate que con el Tratado de Tlatelolco renuncia al arma nuclear, inclusive su práctica, su ensayo. También estábamos haciendo nosotros al continente latinoamericano libre de guerra. Uh-huh. Entonces, esa subordinación que le piden, vamos a decir, los europeos a Rusia, que se subordine a los valores europeos, y los Estados Unidos que se subordine Europa a los valores norteamericanos, es lo mismo que está haciendo Bolton ahorita. Él está diciéndole a todos los países del Cono Sur se tienen que subordinar a los valores norteamericanos, a los intereses norteamericanos. Olvídense ustedes de que si aquí tiene que haber guerra, va a haber guerra. Y el que no entre, acordate que después dicen se cierran las puertas y no entran al barco. Colombia en eso ha demostrado como docilidad, más docilidad, sí. ¿sí? Más subordinación. Y la lógica es presionar a muchos de estos para que se replieguen a esa política de agresión a Venezuela. Ok, hacemos pausa, una última pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus, en esta conversación con Manuel Salvador Espinosa Jarquín acerca del bloqueo de Estados Unidos, el embargo de Estados Unidos a los bienes venezolanos.
¿Qué opciones tiene Venezuela para sobrevivir? Es decir, a ver, por encima de cualquier decisión soberana que había sido aplaudida incluso por las Naciones Unidas, el tema de la negociación entre el gobierno y la oposición para buscar una solución a la crisis venezolana. Estados Unidos o Bolton anuncia que se acabó el tiempo de la negociación, que es el tiempo de las acciones, dice. Es decir, muy por encima de lo que piensen los protagonistas de la historia, claro. Él está decidiendo, los Estados Unidos están decidiendo, porque al final de cuentas él está hablando por Estados Unidos. ¿Qué opciones tiene Estados Unidos? Venezuela. Bueno, vos sabes que quitando toda esa retórica diplomática, ¿verdad? Que el diálogo, que una salida consensuada, que una salida política, metiéndonos realmente en el análisis de lo que puede suceder, o lo que puede cada uno de los actores hacer. Vos miraste la expresión del presidente Maduro. Va a ser muy fuerte. Va a aplicar la violencia bolivariana, ese término, contra aquellos traidores que han estado apoyando el bloqueo norteamericano, la injerencia norteamericana. Esto tiene que ser muy bien traducido o más que todo interpretado. Violencia se entiende, pero no todo el mundo entiende el concepto bolivariano. ¿Bolívar es solo venezolano o es continental? ¿Entendés? O sea, nosotros tenemos que ir un poco más allá. Yo creo que los pueblos de Latinoamérica no van a permitir esa impunidad con la que se está agrediendo al pueblo venezolano. Porque si bien es cierto, ellos aparentan seguir siendo los defensores de la libertad de los venezolanos y estar preocupados por vos sabés que todo eso es mentira, toda esa retórica. Los pueblos ahora, producto de que estamos en la era de la información, en la era del conocimiento, de que la información ahora es más volátil, es más accesible, las redes sociales, se está generando una conciencia mayor de los pueblos. Entonces, yo creo que esa violencia bolivariana que se va a gestar producto de todo lo que están haciéndole los norteamericanos, ocupa todo el hemisferio y cuidado dentro de los mismos norteamericanos. ¿Por qué? Porque la respuesta fue inmediata. No va Estados Unidos a tener una gota más de petróleo. O la otra es, interrumpimos las negociaciones, suspendemos las negociaciones que se estaban dando en Barbados, ¿verdad? Uh-huh. Aquí, yo sé que a muchos no les gusta que uno hable así de manera pesimista, pero con realismo político. Los guantes ya se los quitaron. Y los primeros que se los quitaron fueron los norteamericanos. Entonces, como decíamos nosotros en los 80, los venezolanos igual lo dicen. Si la patria está amenazada, los patriotas se preparan para defenderla. Igual, toda la izquierda, yo estuve revisando con unos amigos la expresión de la izquierda a nivel continental. Apenas Trump anunció el decreto. Increíble, las expresiones de solidaridad, ¿verdad? De fortaleza hacia el pueblo venezolano y inclusive de hacer presencia en sus propios lugares. Acordate que los norteamericanos tienen assets, tienen activos económicos en todo el continente. Hablar de Venezuela es hablar de la vietnamización del conflicto a nivel continental. Hay muchos pueblos agradecidos, más que agradecidos con Venezuela. O sea, difícilmente, pero además de eso, ¿qué entienden los pueblos? No solo la impunidad, ¿verdad? No solo la rapacidad y la agresión a ese pueblo. Entienden que lo están haciendo los norteamericanos para seguir considerándote el patio trasero y seguir siendo tan racista, tan xenofóbico con toda la inmigración latinoamericana. O sea, no va a cambiar nada. Pero vos mencionás a los pueblos, pero están los gobiernos, y los gobiernos mayoritariamente en este momento favorecen esas políticas norteamericanas, claro, en el continente. Sí, indudablemente lo favorecen, pero acordate que estos gobiernos o estas fuerzas élites son minúsculos ante la fortaleza de los pueblos y la conciencia popular
ya está, ¿cómo te diría yo?, clara de que son minúsculos y se les puede reducir. A un empresario, a un político, vos les afectás sus activos y están reducidos, y sus capacidades. Entonces, cuidado, van a tener que meter mucha tropa norteamericana dentro de esos países aliados, subordinados, para poder contener ese levantamiento que va a surgir. Porque esta es una construcción de escenario. O sea, el que piense que ellos van a atacar Venezuela y no va a pasar nada, y todo el mundo se va a quedar cruzado, no sé pues qué tipo de droga estará empleando, pero más bien hay que estar claro que la respuesta continental es eso, la violencia bolivariana expresada a nivel continental, producto de la solidaridad que hace ese pueblo. ¿Es posible una invasión a Venezuela, una invasión norteamericana a Venezuela? En términos militares, claro que sí. Para los norteamericanos invadir Venezuela no es difícil. El costo de lo que va a pasar ahí es lo difícil de calcular, y para ellos mismos. No tenés nada asegurado. ¿Ya? Ahí entran ya todas las variables intangibles que tienen que analizar, y una de las primeras es la alianza estratégica que pueda tener Venezuela con, vamos a decir, otras potencias estratégicas principales en este planeta. Reformulo, a ver, ¿es posible una invasión, pero poco probable en este momento? No, es que acordate que poco probable en este momento no sería tal vez lo más casual, lo más razonable, sino es posible la invasión de manera gradual en X o Y momento, porque una cosa lleva a la otra, y todo esto tiene que ir caldeándose hasta el punto de una mayor agresividad. Y eso lo da, decíamos la vez pasada, la situación electoral del mismo Trump. Muchos te dicen, comentaristas, esto lo hizo Trump, lo del decreto, para parar la crisis interna que le produjo el tiroteo interno, donde como su administración, no solo en el plano extranjero, ha generado enemistades, ¿verdad?, discordias, también en el plano interno. Se ha peleado con muchos congresistas, no tanto demócratas, o sea, un tanto demócratas y un tanto también republicanos. Entonces, a la hora de este tiroteo, vos miraste que todos lo culparon a él, sí, por la efervescencia xenofóbica que hay ahí. Entonces, muchos especulan de que rápido emitió un decreto para calmar a eso. Para lanzar una cortina de humo. Entonces, él está apurado. Si él no tiene una guerra, ya sea en Irak o en Venezuela, no llega a las elecciones. Bueno, vaya pues. Vamos a seguir pendientes de lo que ocurre, porque al final de cuentas, en esas carambolas, según Bolton, vamos también nosotros, como Nicaragua, ¿no? Bueno, aquí, mira, hay un video de se me olvida el nombre del amigo que estaba en la juventud prestando su servicio, y aparece en YouTube ahí, están hablando sobre la Operación Danton, y entonces dice él, bueno, pues ya, y si los cheles se avientan, pues arriba con los cheles, o sea, no te queda nada más. Eso sí es. Bolton, lógicamente, no va a desembarcar aquí, pero lo que se atrevan a esa aventura, los herederos de Sandino y Pedrón están ahí, y van a estar ahí. Bueno, gracias, Manuel, por haber estado con nosotros, hermano, en esta edición. Gracias a nuestras amigas, amigos televidentes también por su sintonía en Adelante Nicaragua. Esperamos que haya sido de provecho para usted.